Dicen que el poder absoluto puede corromper. Hombres cuyos nombres se han convertido en sinónimo de tiranía y locura. Desde la depravación de Calígula hasta la megalomanía de Nerón, pasando por la brutalidad de Caracalla y las extravagancias de Elagábalo. Cada uno dejó una cicatriz en la historia, una advertencia sobre el peligro del poder sin límites. Nuestro viaje con Calígula, el emperador que se creyó Dios. Al principio, fue amado por el pueblo, pero una enfermedad lo transformó en un déspota paranoico. Ordenó que se le adorara como a una deidad y humilló a los senadores, obligándolos a postrarse ante él. Su crueldad era legendaria. Organizaba ejecuciones públicas y, en una ocasión, arrojó a espectadores inocentes a las fieras por puro capricho. Su lema, que me odien, con tal de que me teman. Transformó el palacio en un burdel y humilló a la élite, incluso deificando a su hermana Drusila tras una relación incestuosa. La historia de su caballo Incitatus, al que quiso nombrar cónsul, fue la burla final al Senado. Su paranoia creció, veía traidores en cada sombra y ejecutaba a cualquiera por sospecha. El miedo unió a sus enemigos. Finalmente, su guardia lo apuñaló más de 30 veces. También asesinaron a su esposa e hija para erradicar su linaje. Calígula dejó un legado oscuro. El poder ilimitado en manos inestables puede crear un infierno en la tierra. Así cayó el dios autoproclamado, no por los dioses, sino por hombres hartos de su locura. Su historia es el primer y más impactante capítulo de la locura imperial romana. El terror de Calígula fue solo el principio. Roma aprendería que siempre puede llegar alguien peor. El poder absoluto no solo corrompe, destruye. Y la historia de Calígula es la advertencia más clara. Tras Calígula, Roma buscó esperanza en Nerón, un joven amante de las artes. Al principio su gobierno fue prometedor, pero la sombra de su madre Pina lo llevó al matricidio. Nerón se obsesionó con el arte, obligando a Roma a soportar sus interminables recitales bajo amenaza de muerte. El gran incendio de Roma arrasó la ciudad. Mientras ardía, la leyenda dice que Nerón tocaba la lira y recitaba versos. Aprovechó la tragedia para construir la Domus Aurea, un palacio de oro y gemas, mientras el pueblo sufría. Para la culpa, persiguió brutalmente a los cristianos, convirtiendo su castigo en espectáculo. Su crueldad se extendió a todos, forzó a Séneca a suicidarse y ejecutó a senadores por sospecha. El imperio se desmoronaba bajo su negligencia y paranoia. Las legiones se rebelaron, el Senado lo declaró enemigo público y Nerón huyó. Incapaz de suicidarse, pidió ayuda a su secretario. Sus últimas palabras: «Esta muere conmigo». Nerón fue el emperador que prefirió la fama a la responsabilidad. Su legado: el arte convertido en tiranía, la tragedia en espectáculo. Roma ardió, y con ella, la reputación de su emperador. El poder, en manos de un artista sin límites, puede ser tan destructivo como la espada. Nerón nos enseñó que la locura imperial puede disfrazarse de genio, pero el precio siempre lo paga el pueblo. Así terminó el emperista, solo, temido y despreciado. Roma sobrevivió, pero nunca olvidó el incendio, y el nombre de Nerón quedó marcado para siempre. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, cambió la filosofía por la brutalidad. Desinteresado por gobernar, delegó el poder y se entregó a los placeres y espectáculos. Su obsesión, el Coliseo, no como espectador, sino como gladiador. Sus combates eran farsas. Luchaba contra rivales indefensos y cobraba fortunas del tesoro imperial. Mató animales exóticos solo para presumir, convirtiendo la caza en carnicería. Se hizo representar como Hércules y renombró Roma en su honor. Exigía ser adorado como dios y gladiador, viviendo en una fantasía de poder. Mientras tanto, él se desmoronaba por corrupción y abandono. El Senado lo despreciaba.
El pueblo sufría y las conspiraciones crecían. Sobrevivió a varios intentos de asesinato, respondiendo con purgas sangrientas. Finalmente, su propia concubina y consejeros conspiraron para matarlo. Marcia intentó envenenarlo. Al fallar, Narciso, su entrenador, lo estranguló en su baño. Así murió el emperador gladiador, no en la, sino traicionado y solo. Su reinado fue el fin de una era y el inicio del caos. Cómodo demostró que el poder sin virtud solo engendra ruina. Roma perdió su rumbo bajo su vanidad, y el imperio nunca volvió a ser el mismo. Tras Cómodo, la brutalidad de Caracalla marcó una nueva era de terror. Compartió el poder con su hermano Geta, pero la rivalidad terminó en matricidio. Caracalla lo asesinó en brazos de su madre. Siguió una purga sangrienta. Miles murieron acusados de apoyar a Geta. Caracalla gobernó para el ejército, despreciando al Senado y exprimiendo al pueblo con impuestos. Otorgó la ciudadanía romana a todos, solo para recaudar más impuestos. Su crueldad se extendió por el imperio, masacró tribus y, en Alejandría, ordenó una matanza por ira en su contra. Se veía como Alejandro Magno, pero solo imitaba su violencia. Lideraba desde el frente, ganándose la lealtad de los soldados, pero también su temor. Su paranoia lo llevó a ejecutar oficiales por sueños y profecías. Finalmente, un soldado vengativo lo apuñaló durante una campaña. El emperador que vivió por la espada, murió por ella. Caracalla dejó un imperio empobrecido y aterrorizado. Su legado, el poder militar, convertido en tiranía. Roma aprendió que la violencia solo engendra más violencia. El miedo fue su herramienta y también su perdición. Así terminó otro capítulo sangriento de la locura imperial. El imperio seguía, pero la herida era profunda. Elagábalo, el emperador adolescente, llevó la extravagancia y el escándalo al límite. Sumo sacerdote del dios Sol Sirio, intentó imponer su religión sobre la de Roma, construyendo templos y forzando rituales extraños. Su vida personal escandalizó. Vestía sedas, usaba maquillaje y desafió todas las normas de género. Se casó 5 veces, incluso con una virgen vestal, y llamó esposo a su esclavo Hierocles. El palacio se convirtió en escenario de banquetes absurdos, juegos mortales. Los cargos imperiales se otorgaban por capricho y placer, no por mérito. El imperio quedó en manos de favoritos y amantes, mientras la élite era humillada. La paciencia de Roma y de su abuela Julia Mesa se agotó. Promovió a su primo Alejandro Severo como heredero, sellando el destino de Elagábalo. Intentó asesinar a Alejandro, pero la guardia pretoriana se rebeló. Elagábalo fue arrastrado y asesinado junto a su madre, sus cuerpos arrojados al Tíber. Así terminó el reinado del emperador sacerdote, un choque cultural que Roma no perdonó. Su historia es la última y más extraña advertencia sobre el poder sin control. El trono más alto puede engendrar los monstruos más insólitos. Roma sobrevivió, pero la locura dejó cicatrices. Elagábalo fue el último acto de una tragedia imperial. Calígula, Nerón, Cómodo, Caracalla, Elagábalo, sus nombres son advertencias eternas. Cada uno mostró un camino distinto hacia la ruina, demencia, vanidad, brutalidad, tiranía y escándalo. Estos emperadores son un espejo oscuro. El peligro de entregar el destino de millones a la voluntad de uno solo.